Ruta presidencial en regiones. Los medios de comunicación de la Universidad de Concepción hemos preparado un ciclo de entrevistas centrado en el desarrollo de las regiones con las 4 candidaturas a la primaria presidencial de este domingo. Cada encuentro fue grabado aquí, en la Biblioteca Central de la UDEC, y esta emisión definida en orden aleatorio por sorteo, a fin de garantizar imparcialidad en la difusión. ¿Quiénes pueden votar en las primarias? Todos los electores y electoras que consten en el padrón electoral determinado para las elecciones primarias, tanto en Chile como en el exterior, y que son los afiliados a los partidos políticos que pactaron para las elecciones primarias, así como también quienes sean independientes, es decir, que no estén afiliados a ningún partido político. Los 8 partidos que integran el pacto de estas primarias son los siguientes: Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Liberal, Federación Regionalista Verde Social, Partido por la Democracia, Partido Radical, Partido Comunista y Partido Acción Humanista. Los afiliados a partidos políticos que no hayan pactado no pueden votar. ¿Es obligatorio votar en estas primarias? No es obligatorio votar. Estas primarias son con voto voluntario. Lo que sí es obligatorio es que si fuiste escogido vocal de mesa, cumplas con dicha tarea. ¿Cómo será la cédula electoral? Los electores recibirán una cédula electoral con los nombres de las 4 candidaturas del Pacto Unidad por Chile que irán en el siguiente orden. ¿Qué se necesita para votar? Para votar solamente necesitas lápiz pasta azul y tu cédula de identidad o pasaporte, los que pueden estar vencidos hasta máximo 1 año antes de esta elección primaria. Y recuerda que las mesas funcionarán de 8 a 18 horas. 3 de las 4 candidaturas aceptaron nuestra invitación. Ahora te presentamos una breve reseña de nuestra tercera entrevistada. Carolina Toá Morales es cientista política y su formación académica incluye estudios de posgrado en Italia, donde obtuvo el grado de doctora en ciencia política. Ha ejercido diversos cargos en el ámbito público, además de haber liderado su colectividad política y es militante del Partido por la Democracia. Nació el 12 de mayo de 1965 en Santiago, hija de Raquel Morales y José Toá, quien fue ministro del presidente Salvador Allende. Su participación política comenzó durante los años 80 como dirigente estudiantil en su colegio y posteriormente como vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, en el contexto del movimiento universitario opositor a la dictadura militar. En su trayectoria pública ha sido diputada, subsecretaria general de Gobierno en el gobierno de Ricardo Lagos y ministra secretaria general de Gobierno en el primer mandato de Michelle Bachelet. Entre los años 2012 y 2016 fue alcaldesa de Santiago y entre 2010 y 2012 presidió el PPD. En el gobierno del presidente Gabriel Boric asumió el cargo de ministra del Interior y Seguridad Pública. A continuación les presentamos la entrevista a Carolina Toá. Ruta presidencial en regiones. Muy buenas noches a todas, a todos. Queremos comenzar este programa, este episodio, presentando a nuestra invitada, la candidata a las primarias presidenciales que se realizan este domingo 29 de junio, la candidata Carolina Toá Morales. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación de los medios de la Universidad de Concepción. Quisiera comenzar a modo general. ¿Cuáles son los aspectos que se podrían destacar en los ejes programáticos respecto del desarrollo regional, del desarrollo de los territorios? Sí, nosotros tenemos una propuesta de programa que tiene 3 ejes. El primero es progreso, que significa crecimiento que llegue a las familias. El segundo se llama bienestar compartido y se refiere a los temas de justicia social, de derechos sociales. Y el tercero es el tema de la seguridad. En todo eso hay dimensiones que tienen que ver con lo regional.
Entonces, si miro el tema regional y cómo eso impacta en los territorios este programa, yo lo primero que señalaría es que en la etapa que viene, las oportunidades que tiene Chile no se van a poder aprovechar con estrategias del pasado. O sea, hay estrategias que estamos viendo que son de alguna manera una fórmula ochentera de bajar los impuestos para que las empresas vengan. Hay otras estrategias que apuntan a cosas más antiguas todavía, como por ejemplo que Chile se apueste a la demanda interna, que es un poco lo que ha estado proponiendo el programa del PC. Y hay gente cercana al mundo que yo pertenezco que cree que Chile va a volver a crecer un poco recuperando las condiciones que había en los años 90, que fueron efectivamente los periodos de más crecimiento. La apuesta que tenemos como propuesta presidencial es distinta en el sentido que Chile tiene hoy día oportunidades de desarrollo muy grandes, somos ricos en productos, en recursos que el mundo va a requerir, pero para que se genere ese desarrollo se va a requerir un tipo de articulación entre el sector público, el sector privado y las comunidades que es de nuevo tipo. Todos estos sectores implican mucha innovación tecnológica, implican formar capital humano, profesionales, trabajadores y trabajadoras, requieren resolver de mejor manera los conflictos que se dan entre la inversión y las comunidades, teniendo una metodología distinta de la que tenemos actualmente. Y eso en la práctica significa fortalecer mucho más la capacidad en el territorio de articular a los distintos actores, el Estado, los inversionistas, las comunidades. En una región como esta que se hizo el ejercicio después del cierre de Huachipato, creo que ahí hay una clave que uno debiera replicar en el resto del país y vincularla cada vez más al territorio. ¿Dónde están las oportunidades aquí? ¿Qué tipo de formación tenemos que darle a los trabajadores para eso? ¿Cómo resolver los potenciales conflictos con las comunidades? Al inicio de los proyectos, no a través de los tribunales después de 15 años de tramitación, sino cuando se plantea la idea de un desarrollo, cómo conversar tempranamente y pensar el proyecto considerando las aprensiones que la comunidad tiene. Y en ese sentido, ahí te voy a cerrar la pregunta, una de las cosas, hay mucha disputa cómo hacer la descentralización. Mi opinión es que tenemos que aclarar qué materias estarían mejor gestionadas desde el nivel regional. Y para mí la más importante es la del desarrollo productivo. Que el corazón de cómo se piensa el desarrollo productivo tenga la responsabilidad mayor en el gobierno de las regiones. Perfecto. Y retomando la idea de la articulación que mencionaba en su respuesta, estamos en una región particularmente universitaria. Tiene importantes universidades y esta región se mueve mucho a partir de lo que se realiza en las universidades. ¿Cómo se visualiza en esa articulación con el gobierno, con las entidades públicas, con las empresas, el rol de las universidades? Bueno, a ver, hay dos dimensiones importantes. Primero, en las universidades se forman los profesionales y hay muchos sectores emergentes que requieren formación de personas calificadas en esas materias que las universidades pueden hacer un gran aporte ahí. Pero al mismo tiempo, en las universidades está el grueso de la investigación y la innovación en Chile. Quiero decir que eso no es una buena cosa porque hay una deuda muy grande en el sector privado. El sector privado debiera investigar mucho más de lo que lo hace. Y hay que apostar también a eso. Pero por ahora la fortaleza de la capacidad de investigación e innovación está en el mundo universitario. Y todos estos sectores con potencialidad requieren ese aporte de la innovación, de la investigación, de mirar otras maneras de hacer las cosas. Y quiero aterrizarlo en concreto. El tipo de innovación que más requiere en Chile es esa innovación que se llama innovación abierta, que en el fondo tú trabajas con un sector, pero no te refieres solo a la actividad sectorial, sino a todo el encadenamiento que tiene aguas arriba y aguas abajo, a sus proveedores, a los distintos servicios que están asociados, y piensas el conjunto de la línea productiva de manera innovadora. Por ejemplo, cómo uno podría pensar de una manera distinta y con un modelo de negocio distinto el mundo forestal en esta región. Cómo se relaciona con las comunidades, cómo se relaciona con los trabajadores, con los proveedores de equipamiento, con lo que tú haces con la madera después. Pero después, por ejemplo, fabricar viviendas mecanizadas, cómo eso se relaciona después con la política de vivienda. Innovación abierta es mirar toda la cadena y todos los actores que intervienen. Y desde ese punto de vista, dado que nuestra fortaleza en innovación y en tecnología está en las universidades, se puede provocar un diálogo muy fructífero, sobre todo con universidades regionales tan potentes como las que hay aquí en Biobío. Perfecto. Más adelante en la conversación vamos a volver al tema de las universidades, pero me gustaría ahora llevarla al tema de conectividad. En la región del Biobío
y en otras regiones del país existen serios problemas de conectividad, transporte público, porque falta transporte público, por la calidad o falta de calidad del transporte público, o porque los proyectos que buscan mejorar estos sistemas son muy lentos en regiones en términos de prolongar, o sea, terminar los procesos de construcción y de mejora del transporte público. ¿Cómo ve en sus ejes programáticos la situación de la región del Biobío y otras regiones? Me tocó en la época en que era ministra participar en varias reuniones aquí. En alguna oportunidad tuve una reunión con todos los alcaldes de la región. Y al hacer un levantamiento de sus preocupaciones, la preocupación uno, era el tema vialidad y transporte. Porque por la forma en que se ha ido conurbando Concepción, que hoy es una gran ciudad donde hay muchas comunas vinculadas, que hay desplazamientos diarios entre el trabajo, el estudio, los servicios, el tema del transporte está en muchas dimensiones colapsado. Hay temas de infraestructura, bueno, hay proyectos en desarrollo con el puente, etcétera, pero requerimos ir mucho más allá. Hay temas con el transporte público para ir mejorando el estándar. En eso se ha avanzado bastante, pero queda mucho todavía. O sea, al inicio de este gobierno, solo en la región metropolitana había buses eléctricos, eso hoy día se ha ido extendiendo. Las cantidades de servicios donde hay ya contratos más en el estándar de servicios integrados, regulados, ha ido aumentando, pero tenemos que ir mucho más allá. Y tenemos un déficit muy grande, donde yo creo que está el rezago mayor, es en el transporte rural. Ahí estamos definitivamente en un estándar muy inferior a lo que necesitamos. Entonces, cosas que tenemos que hacer. Primero, toda esta discusión de la permisología que se da para las grandes inversiones también se aplica para las inversiones públicas. Tú, para sacar adelante un proyecto público de infraestructura, un puente, las autopistas, un bypass, todas esas cosas son años que no se condicen con la velocidad que el mundo tiene hoy. Entonces, obviamente eso trae frustración. Y eso se aplica a muchas cosas. Los proyectos de vivienda se traban, por ejemplo, los loteos, o los proyectos de agua potable rural. Entonces, mi invitación y mi propuesta es que este ejercicio que se hizo con la permisología de las grandes inversiones, lo hagamos en general con lo que es la gestión pública, para que tengamos procesos más ágiles, que estén a la altura de los tiempos que la ciudadanía requiere. Segundo, que hagamos, en mi mirada, de las cosas que tenemos que trasladar a nivel regional. Yo hablé del tema de fomento productivo. Un segundo tema es la regulación de los temas de transporte público, porque es demasiado central la forma en que hoy día se organiza todo esto, y estos son servicios muy ligados al territorio. Así es. Y lo tercero es que acá en la región y en todo el resto del país miremos los temas de movilidad, de transporte, como temas centrales de calidad de vida. Ya no son temas técnicos, antes se miraban como temas de infraestructura, hoy día está ligado a calidad de vida, a las oportunidades laborales, a las oportunidades de estudio, al valor del tiempo. O sea, todo lo que hablamos del tiempo, la jornada laboral, por ejemplo, reducir la jornada laboral. La mejor manera de reducir la jornada laboral es acortando los tiempos de viaje. O sea, ahí se le van horas de horas a las personas. De hecho, su propuesta programática habla de inversión en transporte público de calidad. Exactamente. Específicamente. ¿En qué medidas concretas se traduce eso? Primero, en que tengamos transporte regulado en todas las grandes ciudades del país, con contratos que no sea la libre competencia de los oferentes, sino sistemas regulados, con horarios asegurados, con tarifas reguladas. Segundo, que hagamos crecer la flota de buses eléctricos. Tercero, que avancemos en proyectos estructurantes como es el biotren acá. El biotren fue un salto muy importante en su momento, pero a estas alturas, con los cambios que ha ido teniendo la ciudad, tenemos que pasar a otra etapa y extender ese servicio y conectarlo con el resto del transporte público. Y cuarto, la infraestructura. Donde aquí está el tema de los puentes, de la conexión de la vialidad con las comunas aledañas, que ya son parte del Gran Concepción. En realidad, si el Gran Concepción a esta altura se puede decir casi que desde Tomé hasta, no sé, hasta Lota, Coronel, sí, está todo conectado. ¿De qué manera se relaciona esto con lo que en su propuesta plantea como estrategias de desarrollo regional basadas en vocaciones locales? ¿Cómo se proyecta el diseño de estas estrategias en regiones como la del Biobío y en otras regiones? Y sin repetir estos modelos extractivistas, por ejemplo, o modelos que son altamente contaminantes como en zonas mineras o acuícolas. Sí, yo creo que tenemos que encontrar una manera de superar, digamos, este trauma de las actividades extractivistas, porque Chile tiene una cantidad de recursos que son muy prometedores para el futuro, y la manera en que los explotemos
en qué relación con la comunidad y en qué relación con las actividades que proveen servicios a esas actividades es lo que nos va a hacer la diferencia. O sea, Chile no va a dejar de extraer minerales, no va a dejar de extraer pesca, no va a dejar de extraer energía solar. El tema es cómo lo hacemos. Tenemos, por ejemplo, una propuesta respecto a estos mismos temas de cómo resolver la permisología, en que los proyectos de inversión de magnitudes relevantes tengan participación ciudadana obligatoria temprana, antes de formular el proyecto, cuando está el anteproyecto. Entonces, cuando alguien quiere desarrollar un proyecto, antes de entrar en el detalle de cómo va a ser, se hace una participación, se recoge la opinión de la comunidad y se planifica el proyecto ya considerando la opinión de la comunidad. Los actores que participan en esa participación temprana son los únicos que pueden intervenir después. Y eso obliga a todas las partes de hacerse responsables de esa conversación inicial. Y todos desde el primer momento miramos una idea que puede generar empleo, pero también conflicto, cómo la hacemos para no paralizarla, pero tampoco ponerla en contradicción con la comunidad. Y yo creo que eso nos va a cambiar mucho, muchas conversaciones que hoy tenemos que se dan en definitiva en los tribunales 12 años después de que ha avanzado un proyecto, que es una forma realmente muy poco virtuosa de llevar adelante y muy costosa para el país y desde el punto de vista de la conflictividad social, exaspera los ánimos. Esta mirada que pensamos de las vocaciones tiene que ver con esto que te decía, de darle mucho protagonismo a lo regional en el fomento productivo y de apostar a modelos colaborativos entre sector privado, Estado y el mundo del trabajo, que es de alguna manera la forma en que hoy día se están desarrollando los países. O sea, piensan una actividad que tiene potencial, todas las partes se sientan a la mesa, de alguna manera es dejar atrás la discusión de no, si el Estado, no, si el mercado. No, si tiene que haber un buen Estado, tiene que haber un buen mercado y en la mesa tiene que estar sentado el mundo del trabajo también. ¿Y esto cómo se relaciona con el plan de fortalecimiento de la región del Biobío, por ejemplo? ¿Cómo se ve? Mira, yo creo que eso fue una especie de laboratorio de esto mismo que estoy diciendo. La diferencia es que aquí no se ocasionó a propósito de una oportunidad, sino de una crisis. O sea, se sentaron a la mesa los actores en vista de algo no deseado que había sucedido, que fue el cierre de Huachipato, y eso, digamos, de alguna manera empujó a hacer algo excepcional. Bueno, yo creo que eso lo tenemos que hacer no solamente cuando enfrentamos un desastre, sino cuando enfrentamos una oportunidad. Por ejemplo, el norte. No voy por otro lado, pero sirve para imaginar algo en abstracto. La idea es hablar de los territorios. En el norte hay una gran oportunidad para los data centers. Los data centers pueden ser, es como el petróleo del futuro. Pero si queremos que eso se desarrolle, vamos a requerir acuerdo con las comunidades, energía solar en abundancia, agua que hay que sacar de desaladoras que hay que producir. Entonces, si queremos que eso pase, debiéramos generar esa articulación anticipadamente y pensar esa estrategia con todos los actores. O el tema forestal que te decía acá. Si uno piensa, ¿cómo podría ser el negocio forestal de otra manera? El negocio forestal en Chile se ha desarrollado mucho conflicto con la comunidad, bueno, con las comunidades indígenas, por cierto, pero en general yo creo que las comunidades no tienen buena relación con las plantaciones forestales, pero eso podría ser distinto. Los países nórdicos, por ejemplo, que son potencias forestales, han logrado una manera de desarrollar ese sector de otro modo. Los agricultores que tienen faldeos de cerro pueden plantar ahí y su negocio sigue siendo la agricultura, pero le proveen madera a las forestales, y las forestales no solo hacen celulosa, hacen también viviendas industrializadas, o sea, proveen madera para la vivienda industrializada, y tú vas pensando ese modelo de negocio de otra manera, con más actores involucrados, y lo que es más importante, más actores favorecidos, beneficiados. Y en lo específico, entonces, ¿evalúa de buena forma la efectividad o de manera positiva la efectividad del plan de acá? A ver, yo creo que ¿se podría replicar en otras regiones, Yo por creo ejemplo? que es temprano para hablar de la efectividad. Esto lleva un año prácticamente. Sí. Yo creo que es un buen modelo, que hay una clave ahí, yo lo valoro profundamente y creo que nos va a servir también como un aprendizaje, porque probablemente vamos a toparnos con problemas, probablemente no va a ser perfecto, pero así aprenden las sociedades. Cuando hacen algo por primera vez, de antemano no saben. Aquí yo creo que hay una buena pista y yo creo que hay que profundizar en ella. Usted habla también en su programa de descentralización de funciones. Sí. En lo concreto, ¿qué mecanismos plantea para evitar que esta descentralización de funciones profundice, por ejemplo, las desigualdades entre regiones que tienen más recursos, que tienen otras que tienen menos recursos? Bueno, lo primero es que en Chile se logró un acuerdo para elegir gobernadores, pero no se logró un acuerdo para ver qué funciones iban a tener. Todo lo que estamos viviendo en estos años es producto de eso.
Tenemos unas autoridades muy empoderadas democráticamente, pero sin competencia. Y un modelo de descentralización no consiste en elegir autoridades, consiste en traspasar responsabilidades. Y hay que llegar a una idea de qué descentralización queremos. Hay personas que creen que la descentralización consiste en eliminar a los delegados. La verdad es que si todas las competencias las tiene el gobierno central y tú eliminas a los delegados, lo único que vas a lograr es que esas competencias estén descoordinadas. Vuelvan a lo central. Y estén descoordinadas, pero siguen en manos del gobierno central. Si creo que lo relevante no es eliminar a los delegados, sino traspasar competencias que están en el gobierno nacional al gobierno regional. Entonces, lo que a mí me motiva en el tema de descentralización es que dejemos atrás el mecanismo actual que es de traspaso de competencia, en que tú sientas un ministerio, me tocó hacer eso, tú sientas un ministerio y dices, ya, a ver, ¿qué competencia le están pidiendo tal competencia? ¿La quiere traspasar o no? Y empieza un tironeo y se avanza poco y nada. ¿Qué quieres que te diga? O sea, son cosas muy chiquititas. Entonces, en lugar de eso, yo creo que tenemos que hacer un nuevo mecanismo con el cual definamos cuáles son esas funciones gruesas que están en el gobierno central, que estarían en mejores manos en el gobierno regional. Y yo creo que esas son el ordenamiento territorial, y ahí no solo desde el nivel nacional, sino que algunas cosas que están en el nivel local estarían en mejores manos en el nivel regional, todo el tema de fomento productivo, el manejo de servicios que tienen fuerte raíz regional, por ejemplo, el transporte público, por ejemplo, la administración de los parques urbanos, por ejemplo, las políticas de turismo. Y por la contrapartida, esto tiene que ir asociado autonomía financiera y administrativa con responsabilidad fiscal, para que no pase lo que sucedió el año pasado, en que en el fondo el presupuesto de los gobiernos regionales todavía está en el gobierno central. Cuando el gobierno central hace un ajuste, eso le toca de rebote a los gobiernos regionales. A los municipios no, porque son autónomos. Entonces los gobiernos regionales tendrían que pasar a ser autónomos, pero a la vez tener responsabilidad. Así es. A rendir cuentas y estar obligados a manejar las finanzas de manera, digamos, equilibrada. Perfecto, perfecto. Seguiremos conversando, pero vamos a interrumpir unos segundos para realizar una pausa comercial y volvemos con Carolina Toa Morales. Ruta presidencial en regiones. Para mí, estudiar en la UDEC es más que ser parte de una gran universidad. Es algo mucho más grande que eso. Es ser parte de una comunidad. Una comunidad de más de 25.000 estudiantes. Con un cuerpo académico de excelencia. Presente en distintas ciudades de Chile. Concepción, Chillán y Los Ángeles. Ingresa a admisión.udec.cl. Conoce nuestras 89 carreras. y sé parte de la mejor universidad del sur de Chile. La zona costera del centro-sur de Chile ha experimentado un descontrolado cambio de uso del suelo. Esto ha llevado a que los bosques nativos presenten altas tasas de pérdida y degradación. Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción es un proyecto emblemático de cuidado y protección de la biodiversidad característica de esta zona geográfica. En esta zona del país existen bosques como los bosques caducifolios de Concepción. Ellos contienen especies como robles, olivillos, naranjillos y pudú, que son especies únicas del país y no se encuentran en otra parte del mundo. El principal objetivo será la conservación y restauración de la biodiversidad regional mediante un espacio que dé oportunidades para la investigación, la educación y la recreación. Es un regalo de la Universidad de Concepción para la comunidad perenquista y comunidad nacional, de manera que puedan apreciar la riqueza de esta biodiversidad del bosque costero de la región del Biobío.
Vota presidencial en regiones. Hemos regresado y vamos a continuar con la misma temática de la descentralización y lo que se está haciendo en regiones o cómo se busca mayor autonomía en regiones. En el 2023 el actual gobierno presentó el proyecto de ley Regiones Más Fuertes y los gobernadores, por otro lado, proponen una reforma constitucional para generar independencia financiera de las regiones. ¿Qué elementos incorpora su propuesta programática en relación a avanzar con la descentralización fiscal, por ejemplo? Mira, lo primero es que yo creo que hay que tomar conciencia de que hay una voz silenciosa pero muy poderosa, muy resistente a la descentralización. Entonces eso se ha traducido en la práctica que eventos como fue el caso Convenios se han ocupado para frenar todo el esfuerzo descentralizador. A propósito del caso Convenios, muchas decisiones que se habían traspasado desde el gobierno central a las regiones, desde la DIPRES, se obligó a devolverlas a la DIPRES. Entonces hoy día muchos gobiernos regionales les cuesta la gestión, se encuentran con obstáculos y se pelean con la DIPRES porque les enredan las cosas ahí, pero en realidad el problema no es la DIPRES, el problema es que a propósito del caso Convenio se pensó que la mejor solución era desempoderar a los gobiernos regionales. Y yo quiero decir que ahí nos estamos haciendo trampa en el solitario. Porque cuando hay un caso de corrupción en el gobierno central o hay un caso de corrupción en el Parlamento, a nadie se le ocurre quitarle sus atribuciones, ¿verdad? Entonces eso es una prueba de cómo de la descentralización. Hay un sesgo ahí. Entonces cuando hay un problema uno lo resuelve y encuentra un camino para que las cosas se hagan bien, pero no para devolver, para andar hacia atrás. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es que dentro de los efectos que tuvo todo este caso, es que la tramitación del proyecto Regiones Más Fuertes se paralizó. Y yo estoy por retomar ese proyecto. O sea, yo sé que los gobernadores están con la idea de una reforma constitucional. En teoría eso puede ser un buen, digamos, desenlace de todo esto, pero yo no haría tal de parar el proyecto de Regiones Más Fuertes para irme por la Constitución, porque la Constitución es más difícil que la ley. Entonces yo avanzaría en la ley, que implica autonomía financiera y administrativa, o sea, pasar a una dinámica en que ya, por ejemplo, no se pueda hacer recortes de los gobiernos regionales desde el presupuesto de la nación, porque ellos tengan su presupuesto propio y con responsabilidad fiscal, con normas que obligan a transparencia, obligan al equilibrio y obligan de alguna manera a hacerse responsables de las decisiones que se toman para que no suceda lo que ha pasado en otros países. En otros países la descentralización se ha entrampado porque se generan grandes déficits en el nivel regional y eso termina rebotando el nivel nacional y afectando el conjunto de las otras regiones. Entonces, para evitar eso, la responsabilidad fiscal es muy importante. Yo soy partidaria de retomar ese proyecto, aprobarlo, ponerlo en práctica y podemos discutir el tema constitucional. Conceptualmente estoy de acuerdo con la idea, pero creo que como estrategia nos va a costar más sacar la reforma que la ley. Ya, sí, correcto. En otro tema, ¿en qué consiste la medida Corfo 4.0 que menciona en su programa para fortalecer competencias productivas territoriales? Mira, en este gobierno se hizo un paso muy importante y es que se creó, se hizo en la práctica sin traspasar a los gobiernos regionales directamente una modalidad de decisional de la Corfo a nivel regional de dónde iban a poner sus recursos en las distintas líneas de financiamiento, que ha empoderado mucho el nivel regional en la decisión, digamos, de los instrumentos de fomento que tiene Corfo. ¿Qué es lo que piensa la nueva etapa? Es que tenemos que hacer este apoyo de Corfo mucho más integral, porque el tema no es solamente, como yo te decía, apoyar una actividad, sino apoyar toda la cadena de valor, apoyar también lo que se refiere al mundo del trabajo. Nosotros tenemos un cuello de botella muy grande que hay que abordar, que está en el ámbito de la capacitación laboral. Nuestro sistema de capacitación le pena una reforma hace mucho tiempo, para que tenga el dinamismo de ir preparando a los trabajadores para todos estos cambios que está teniendo el mundo del trabajo, para tener una herramienta mucho más potente para los trabajadores que se capacitan por fuera de la empresa, que son los que están buscando trabajo, que son los que más necesitan o reconvertirse o buscar nuevas oportunidades. Y todo ese modelo de pensar la capacitación vinculada a la actividad productiva va a funcionar mucho mejor en este encadenamiento si está más radicada en el nivel regional. Entonces imaginamos a la Corfo como el eje articulador de todas estas dimensiones. Eso, por lo tanto, ¿qué rol se le asigna en la posibilidad de contribuir o no a la toma de decisiones en los territorios? Mira, yo me lo imagino de la siguiente manera.
Aquí se hizo esta estrategia económica a propósito del lío de Huachipato, movilizado por la iniciativa, el liderazgo del ministro Grau. Yo me imagino eso en régimen transformado en una articulación entre los gobiernos regionales y la Corfo. La Corfo trayendo sus instrumentos y el gobierno regional con esta mirada del desarrollo, y ellos como la Corfo como el gran, digamos, puente que vincula con los instrumentos de fomento nacionales que tienen muchos recursos y que pueden ser un factor muy importante puestos al servicio de una estrategia pensada desde la región. Ahora, durante la conversación ha mencionado la necesidad en los territorios de extraer bienes, inevitable la extracción de bienes, pero también en su programa plantea que el medio ambiente es un aliado del desarrollo. ¿Cómo fortalecemos este aliado? ¿Cómo lo promovemos? ¿Cómo promovemos el cuidado del medio ambiente a partir de los ejes programáticos que usted propone? Bueno, ¿Cuáles son las medidas específicas? Lo primero es que es un aliado porque las oportunidades económicas que tiene Chile están muy vinculadas a una economía verde, a una economía de la descarbonización. O sea, para Chile, mientras más se instale la agenda de la descarbonización, mejor. Porque nosotros somos unos grandes proveedores de energías limpias, somos ricos en recursos que son vitales para una agenda de este tipo, como es el litio, como es el hidrógeno verde. Tenemos oportunidades y un compromiso, estamos, digamos, rumbo a una carbono neutralidad súper ambiciosa, y eso, claro, que genera una serie de obligaciones y presiones, pero a la vez son oportunidades, porque para cumplir esa meta vamos a tener que desarrollar estos sectores que son de energías limpias. Entonces, por ahí hay un aliado sin duda. Segundo, es un aliado porque Chile es un país con dos potencialidades que están muy vinculadas con la calidad y el cuidado del medio ambiente. Una es la provisión de alimentos naturales. La producción de alimentos cada vez más en el mundo nos va a exigir que sea una producción sustentable, neutral desde el punto de vista del carbono, con la menor intervención posible de pesticidas y alteraciones. Y esos mercados que hoy día son vistos todavía como más pequeños van a ir solamente creciendo en el tiempo. Y Chile en eso tiene potencialidades, fortalezas enormes. Y segundo, porque Chile se ha transformado en un país líder en la promoción del turismo de naturaleza, y ese turismo solo se va a desarrollar si cuidamos la naturaleza. Entonces, la idea esta de que o desarrollo o medio ambiente, aquí está al revés. Nuestras oportunidades de desarrollo están en el cuidado del medio ambiente, y otras oportunidades requieren que cuidemos el medio ambiente, si no las vamos a perder. Entonces tenemos que buscar una forma de que esto no quiere decir que a veces no se provoquen conflictos, se provocan todo el tiempo. Entonces el tema es cómo lo resolvemos, y yo creo que la clave está en lo que mencioné muy al principio, de tener estos mecanismos tempranos de articulación, tener planificación territorial. O sea, una región como esta, por ejemplo, cuando piensa el tema de sus residuos, no podemos depender de que venga una empresa y proponga un relleno sanitario no sé dónde. La planificación territorial debería decir, a ver, aquí hay que hacer 3 rellenos sanitarios, ¿dónde van a estar? Busquemos cuáles son los territorios más apropiados, busquemos la manera de evitar zonas de sacrificio, busquemos la manera de compensar ahí donde sea con otras actividades, y evitemos de esa manera que se decida un relleno ya cuando el último día, cuando estamos atrasadísimos y es urgente, en conflicto con la comunidad, judicializado, que se demora años, terminamos en cosas. Hoy día tenemos aberraciones, quizás en los últimos días cambió, pero hasta hace poco en Chiloé estaban llevando sus residuos a Los Ángeles. Sí, así es. Porque no se buscó a tiempo una solución. Sí, acá también imagínate hay una crisis lo que es sanitaria. Ambientalmente estar trasladando en camiones desde Chiloé hasta Los Andes los residuos. Entonces, si ponemos eso en una planificación territorial visto desde la región, con una participación temprana, con estos criterios de equidad, pero haciéndonos cargo que relleno sanitario en alguna parte tiene que haber. Porque todos generamos residuos y tenemos que hacernos cargo de que tienen que tener una disposición final. Justamente. Y aparte de estos mecanismos tempranos de participación ciudadana, ¿qué otros mecanismos se visualizan pensando, por ejemplo, en la potencial aprobación de la ley de permisología? Sí, mira, la ley de permisología va de una serie de pasos, pero hacen falta otros más. Por ejemplo, hoy día, cuando se plantea un proyecto y hay una observación técnica de cualquier aprehensión ambiental, eso queda como una observación en el proyecto que se va a resolver al final de la tramitación.
Eso significa que en el transcurso de toda la tramitación está esa pregunta abierta y que va a avanzar la tramitación con la posibilidad de que al final del proyecto esa objeción que apareció termine paralizando todo. Bueno, nosotros estamos proponiendo que cuando aparecen esas objeciones al inicio se resuelvan de inmediato. Se busque, se construya un panel profesional que tome la aprehensión que salió, le dé una respuesta y diga, bueno, dada esa observación el proyecto no se puede hacer, o para hacerlo hay que resolver de otro modo, o bien esa observación no es válida, es un tema menor, no se tiene que tomar en cuenta. Entonces, cosas como esa, ¿en qué te ayuda? A enfrentar los conflictos a tiempo, claro, a buscarles una salida, a no tener las cosas, no llegar al último día y terminar 15 años después, claro, con la olla de presión ya a punto de explotar, que es lo que permanentemente nos pasa, esa es la verdad. Sí. Hay proyectos actualmente promovidos por el gobierno como el aborto, la eutanasia. Sí, la eutanasia, el postnatal. ¿Cómo visualiza sus ejes programáticos todos estos proyectos? ¿Hay alguno que en especial que se quiera continuar, otros que no? Mira, yo en materia de postnatal creo que el postnatal femenino, en los términos que está hoy día resuelto, no es ahí donde está la dificultad. Lo que pasa es que necesitamos tener un postnatal masculino irrenunciable. Aunque no sea muy prolongado, que tengamos la obligación de los padres de dedicar unos días a las primeras etapas cuando reciben a sus hijos, porque ese apego temprano es una garantía de vinculación después. En Chile sigue habiendo un problema de una paternidad muy incompleta. Algo mejoramos con la ley Papito Corazón desde el punto de vista del pago de las pensiones alimenticias, o sea, no algo, mucho, mucho, pero la verdad es que la parentalidad es algo más que pagar la pensión alimenticia. Así es. Es tener un compromiso en la crianza, claro, es tener un vínculo emocional. Y el tener un postnatal garantizado ayuda a que se genere ese vínculo, bueno, además de generar un alivio por el lado de la mujer también para que pueda combinar mejor su tema de crianza con el trabajo. En cambio, en el tema de aborto y eutanasia, ahí tenemos como agendas grandes abiertas. En Chile no tenemos eutanasia, la mayoría de la población es partidaria de legislar en esa materia, y yo creo que el buen morir, es un derecho que las personas tenemos. Nadie puede ser obligado a que las últimas instantes de su vida sean un sufrimiento que no tiene horizonte más que profundizarse, sobre todo cuando hay una autonomía de la voluntad de decir mi tiempo terminó y no quiero seguir sufriendo. Yo soy partidaria de que tengamos un sistema de eutanasia, creo que es algo humano y creo que tiene que ver con la dignidad de las personas también. Y en el tema del aborto, yo sé que hay un gran debate con el aborto, que hay personas que se oponen, pero discutirlo es lo serio en un país maduro, porque la verdad es que la penalización del aborto no ha tenido ningún aporte desde el punto de vista de impedir los abortos, y lo que hace es que muchas personas aborten en condiciones peligrosas, y esas personas son mujeres, y en general mujeres de escasos recursos. Yo soy partidaria de legislar el aborto, pero un aborto que es una interrupción del embarazo con un plazo acotado, 12 semanas, 14 semanas, el proyecto está propuesto con 14, puede ser 12, creo que ese no es lo fundamental es reconocer que en esas primeras semanas de un embarazo que una mujer no está en condiciones de abordar, pueda existir la posibilidad de interrumpirlo y hacerlo de manera segura. Perfecto, se nos está terminando el tiempo, pero yo no puedo dejar pasar la oportunidad, estando en una de las universidades nacionales más importantes del país, una universidad además que nace desde la región, por la ciudadanía, para la ciudadanía, consultar la perspectiva de su programa en relación con la educación superior. Hay varios temas dando vuelta: financiamiento de la educación superior, el FES, el término del CAE o posible término del CAE. ¿Cómo lo plantea o cómo lo ve o lo aborda desde su programa? Sí, bueno, primero quisiera decir que el tema de educación en nuestra agenda está puesto como una gran prioridad, cuyo foco está en educación escolar y educación temprana. Así es, eso veía. No porque no importe educación superior, porque tenemos ahí muchas cosas que hacer, pero tenemos una urgencia en educación escolar y educación temprana, y ahí tenemos varias apuestas, ¿no? De pensar una educación en el aula, que concentremos, que hemos tenido mucha reforma institucional, el financiamiento, la dependencia, ahora hay que meterse al aula, qué está pasando dentro del colegio, cómo se educan los niños, tanto la parte cognitiva, que hay que modernizar,
como la parte formativa, cómo aprendes a convivir, a manejar los conflictos, cómo resuelve el tema de la violencia. Ahí hay una agenda bien grande, pero la pregunta va para otro lado, así que no voy a eludirla. Yo soy partidaria que financiemos, que aprobemos el FES. Creo que es una solución equilibrada, creo que es un alivio a las personas que están endeudadas, pero se hace cargo de que tampoco existen los recursos para que la sociedad en su conjunta, o sea, cierre así como de un paraguaso toda esa deuda, porque eso tendría un costo gigantesco que sacrificaría también otros objetivos que son importantes, otros grupos poblacionales, como por ejemplo los más chiquititos de la educación temprana o la salud. Entonces, como está planteado, creo que es un buen alivio que va a apoyar especialmente a las personas que han hecho un esfuerzo, les va a aliviar mucho lo que queda por delante todavía de pagar. Y va a generar además un sistema de financiamiento hacia adelante mucho más sostenible, más equilibrado, más equitativo, que es este nuevo, digamos, modelo basado en pagar una vez que estás ya en el ejercicio profesional. Creo que en el tema del financiamiento universitario propiamente tal, hay una apuesta en el fondo que se creó en este gobierno, que se llama FUI, que todavía es un fondo muy pequeñito, pero que apuesta, va en el sentido correcto, porque en el fondo ahí ya no se apuesta a financiar proyectos puntuales, sino las capacidades basales de las instituciones para desarrollar la investigación. Eso en paralelo, ciertamente, a que se van a seguir financiando proyectos, pero para entrar en los proyectos y para ser competitivas en los proyectos, las universidades requieren estas bases, y estas bases son tener profesionales doctorados, investigadores, tener laboratorios, tener equipamiento, y esa base está asegurada, digamos, con este fondo que se creó recientemente, pero que todavía tiene muy pocos recursos. Entonces tenemos que apostar muy fuertemente para allá, irle dando, digamos, más solidez a esa incrementar esos recursos. Exactamente, exactamente. Y yo creo que eso además nos hace ir aproximándonos a eso que debiéramos proponernos como país, que es elevar el esfuerzo que la sociedad hace en materia de investigación, desarrollo, tecnología, tanto por el lado universitario como por el lado privado, porque quiero decir, la investigación pública que se hace en las universidades fundamentalmente con fondos públicos tiene que ir de la mano con el aporte del sector privado, y ahí estamos muy en deuda. El pacto fiscal proponía una serie de incentivos a las empresas que investigaban. Yo creo que tenemos que retomar esa agenda, porque Chile va a alcanzar el umbral de investigación que requiere el proyecto de desarrollo que Chile tiene que tener hacia el futuro si nos esforzamos más por el lado público, pero también por el lado privado, y donde estamos más atrasados en el lado privado. Sobre todo si pensamos que hay muchos doctores y doctoras que están regresando, o capital humano avanzado, que regresan de sus doctorados desde el extranjero y no hay cabida en las universidades. Exactamente. No siempre hay cabida en las universidades. Tienen que encontrar espacios en la sociedad donde, y las empresas debiera haber mucho más de eso. Entonces, recuperar esa agenda de este incentivo, que en el fondo significaba un descuento tributario a las empresas que hacen un aporte y dedican, digamos, líneas de investigación para innovar en sus procesos productivos propios o con sus proveedores. Esto que te llamaba yo innovación abierta, que es muy potente. Entonces, creo que ahí en la universidad puede ser un gran, una gran palanca, digamos, de todo este esfuerzo que es vital para la próxima etapa de nuestro país. Son las propuestas, definiciones y la visión de la candidata Carolina Toá en esta entrevista a los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Ruta presidencial en regiones. Los programas de las candidaturas están disponibles en el sitio web del Servicio Electoral, cervel.cl, y también en el código QR que está apareciendo en pantalla. Agradecemos a los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Ruta presidencial en regiones.